Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Aquellos que ya están conectados, gracias por estar allí. Es una bendición este día estar una vez más con ustedes, continuando con este programa que en verdad, estamos metidos en tantas complicaciones, con tantas preguntas, que digo, ¿seguimos con el tema o respondemos preguntas? Así es que no se me desesperen, vamos a tratar de ir avanzando. El propósito es responder todas, ¿verdad? Porque sí hay preguntas muy interesantes y que nosotros debemos prestar atención y pues sobre todo que sí necesitamos crecer. La verdad que con todas estas preguntas que entran, llego a una sola conclusión de que en verdad necesitamos urgentemente meternos más a la Escritura y empezar a indagar, a escudriñar para que podamos aprender todo el gran contenido que hay para nosotros y que en verdad nos hemos perdido gran parte de esa bendición. Pero bueno, antes de entrar vamos a hacer una breve oración para que podamos comenzar con la asistencia del Espíritu Santo, quien nuestro Padre nos ha provisto para que haya ese despertar de su gloria en la vida de cada uno. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad de estar frente a estos medios y poder bendecir a todos aquellos que están ahora conectados y aún los que se van a conectar. Te ruego, Dios eterno, que allí tu mano de poder, de compasión se extienda sobre cada uno y donde haya esa necesidad de conocer, de aprender, tu Espíritu Divino ministre esas vidas y tu palabra llegue a su corazón. Y así como está escrito, que tu palabra no volverá vacía, sino que hará antes para lo que fue enviada. Así enviamos esta palabra a todos aquellos que hoy se conectan y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bien, vamos a dejar las preguntas a un ladito y luego vamos a entrar, porque si no, no voy a poder avanzar en el tema. Y es interesante conocer cuántos sucesos, cuántos eventos se dan durante el sacrificio de Yeshua y cómo cada evento que está allí no es ocasional, no es casual. Es algo que ya está escrito, es algo que está anunciado, es algo que tenía que suceder y de la forma que tenía que suceder. Entonces, es interesante que nosotros podamos entender esto para que al final podamos ver qué significa Semana Santa y qué se celebra en Semana Santa y si en verdad está relacionado con Pesach o es simplemente otro mandamiento de hombres más injertado o suplantando a Pesach. Bien, sigamos ahora entonces el proceso de la crucifixión de Yeshua. Recordemos que los fariseos juzgaron a Yeshua por lo que ellos creían utilizando la Torá como ley para su juicio. Primero, recordemos que Yeshua se presenta el día 10 conforme a la ordenanza que los corderos se tenían que llevar al templo, presentarlo y después ser inmolado el día 14. Eso lo vimos en la parte al principio del programa anterior. Luego que cantaron el himno, como concluimos, ellos se van al huerto de Getsemaní, allí donde precisamente se toma la tercera copa y allí es aprendido. Mateo 26:56 nos dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Eso es lo que dice este versículo. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas
Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26, 56. Cuando leemos Mateo 26, 31 encontramos esto. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Dónde encontramos esto? Zacarías 14, 7. Es importante que tenga en qué estar anotando, o si después puede ver el video una u otra vez y puede ir viendo las citas y las puede parar el video, puede corroborar cada cita que es correcta, porque esto es interesante, que es así como documentamos que en verdad la Biblia no requiere una interpretación privada, como dice claro, y aclara que no es de interpretación privada, o sea, de una sola persona, sino que ella a sí misma se responde y se interpreta. El problema somos que nosotros los que no hacemos lo que tenemos que hacer: indagar, buscar. ¿Hasta qué ahorita? Zacarías 14:7. Y era el pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Entonces allí está parte de lo que Mateo escribe por boca de Yeshua. Entonces, cuando nosotros leemos ahora en Mateo 27:1, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas al tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Aquí quiero hacer mención al respecto. Menciona el profeta Jeremías. Y aquí esta parte ha sido como tomado de que ahí hay un error, que porque Jeremías nunca dijo eso, que está confundido con Zacarías, porque cuando leemos Zacarías 11 y 12 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Adonai: échalo al tesoro, hermoso precio porque me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Adonai al tesoro. Si se dan cuenta, este es un evento en el cual se expresa de que sí se echó al tesoro. Lo que acabamos de leer en Mateo dice que no, sino lo contrario. Y luego menciona a Jeremías. Jeremías, cuando encontramos el punto, esas palabras no existen con el profeta Jeremías, pero sí habla sobre la sangre derramada de inocentes y habla precisamente sobre el monte de Tofet, el valle de Hinnom y precisamente del alfarero. Entonces, y por último también mencionado como el valle, el campo de sangre o el valle de la matanza. Y eso está en Jeremías 19, versículo 4, 19:4 del 6 al 11, se describe este valle, este monte, este lugar, que es precisamente el que menciona. Entonces, no hay error en ninguna parte de la Escritura, sino hay un complemento de información entre Jeremías y Zacarías que al final nos llevan al mismo lugar. Una vez más, la palabra profética sobre el proceso de crucifixión viene dándose
paso a paso. Luego Juan 18:12 nos dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Yeshua y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Y aquí, justo cuando se está dando este evento, cuando Jesús está siendo llevado al concilio, Pedro está en el patio. Y allí viene también una vez más ese otro punto profético. Mateo 26:33 dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de mí, yo nunca me escandalizaré. Y Yeshua le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, esto es interesante, porque aquí hay una pequeña confusión de interpretación. Juan 18:26 dice: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esta era ya precisamente la tercera vez. Y aquí muchos piensan que ese gallo es el gallo del patio, el que canta todas las madrugadas. Y ha habido una confusión allí, porque ¿cuántas películas no se han hecho sobre ese punto? Y en verdad no se trata de ese gallo. Del gallo que Yeshua está hablándole a Pedro, y Pedro lo entiende perfectamente, es que en Israel están las vigilias que se hacen en los tiempos de oración, y la de la mañana, que es la oración de Shaharit, esa es la del gallo, que comienza con un toque de shofar anunciando precisamente la del gallo, la del amanecer, la oración. Y eso es lo que lo hace despertar a Pedro. La tefilá, como así se le llama, la tefilá shaharit, consta de agradecimiento, de reconocimiento, consta de gratitud, de exaltación. Por eso Pedro llora amargamente, porque justo antes de comenzar esa oración, él dice todo lo contrario de Yeshua. Por eso se lo dice muy claramente: me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Pero vuelvo una vez, no está hablando del gallo de patio, está hablando de la oración que se invitaba a hacer y que consta precisamente de acción de gracias. Gracias por la vida, gracias por mi vida, gracias por mis hijos, gracias por amanecer, gracias por ser mi Dios, gracias por hoy poder verte, gracias. Como me han oído decir en algunas veces, cada vez que te levantes: gracias porque mueves tus dedos, tus brazos, porque escuchas, porque puedes ver, porque puedes hablar, incluso porque tienes dentaduras propias. O sea, por todas estas cosas, que te levantas en la mañana y tus rodillas se flexionan exactamente, y pues gracias. Si tienes 30 años, qué bueno. Si tienes 20, exaltante, excelente. No estás en tiempo de exaltar, porque ahora ni siquiera tienes idea que algún día te van a doler las rodillas. Quizás te duelan a los 30, a los 40, a los 50, no sé. Pero ¿qué pasa si agradeces todo el tiempo? A lo mejor vas a llegar a los 70, a los 80 y 0 dolor de articulaciones, porque siempre fuiste agradecido en que podías hacer eso.
en que podías levantarte, en que podías llevar una vida normal, en que tenías toda la fuerza todavía, porque Dios, el poder de Dios estaba contigo. Entonces, la gratitud es predominante al amanecer. Esto normalmente se daba a la primera hora. El horario constaba de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Era en ese horario la oración del canto de gallo, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces, ahí está el asunto. Entonces, es importante que consideremos esto, que allí, por eso Pedro, cuando oye este tiempo de oración, en el cual ellos lo practicaban, ellos sabían lo que era la oración de canto de gallo, entonces sus acciones, sus palabras antes de eso habían sido totalmente lo contrario. Ahora, bien, seguimos con esto. Quiero pararme aquí porque lo que sigue, hay mucho más que podamos ver. Entonces, pero si yo le sigo con esto, en verdad vamos a quedar bastante mal con las respuestas. Y no quiero que se me queden muchas preguntas porque al rato ya no sé ni qué hacer. Bien, voy a dejar aquí solamente con estos dos puntos que vimos de cumplimiento profético, que fue la negación de Pedro, que fue el campo de sangre, cómo se da y cómo son dispersadas las ovejas. 3 puntos: cómo se dispersaron las ovejas y por qué, que era una situación profética y que tenía que ser precisamente con el sacrificio de Jesús, y lo del campo y la negación de Pedro. 3 puntos interesantes. Hay otros más importantes que vamos a ir viendo en la medida que vamos a ir avanzando, pero me voy a quedar aquí porque si entro en el otro punto es más extenso y con eso casi vamos a quedar por allí como que completos. Vamos a entrar a preguntas, a responder más bien preguntas, para ir avanzando y tratar de quedar claros con esto. En el siguiente programa vamos a tratar de avanzar un poco más en el tema este. Bien, vamos a ir respondiendo. Hugo de Chicago, ¿cuándo empieza gira para Veracruz? No, la verdad no tenemos hasta ahorita tiempo de gira organizada, no estamos planeando eso, simplemente quizás atendemos algunos puntos de invitación. Israel, Dios bendiga toda su empresa y sus proyectos. Muchísimas gracias, esto es una bendición y claro que sí, esperamos que Dios nos siga abriendo más puertas sobre esto. Hermano Silvino, muchas gracias, saludos, bendiciones. Estamos justo el día de hoy entre fresco y calor y no les invito más que a agüita. Esto nos ayuda para hidratarnos un poco. Tlaxcala, Julián, que se nos va el tren. Sí, se nos pasó el tren ese día. Estamos cerca a una cuadra de los rieles y esta es la razón. Gracias, Max Mazón. Claro que sí, estamos. Yo sé que el punto que tengamos va a ser muy interesante. Radio Online Argentina, súper tema, pesa que se debe festejar así en todo el mundo, o nada más en Israel. Debería ser en todas partes, lamentablemente, como les decía, el pueblo de
Israel, los judíos ortodoxos siguen todavía esperando el Mesías. Y bueno, solo nos queda orar por ellos porque sabemos cuál es la situación. Radio Lead Facebook, Jocelyn abrió una radio, quiere permiso para retransmitir su programa en TV. Entonces vamos a ver hermano Beto, cheque este dato que ponerse en contacto con Jocelyn y si es posible ponemos contacto para retransmitir y yo creo que va a ser una bendición. Monterrey, Rosario, los pactos del ser humano son para romper como las leyes por naturaleza. Los pactos del ser humano. Creo que aquí lo más importante de los pactos es con quién estás pactando, con quién quieres hacer un pacto. Si lo haces con Dios, naturalmente, simple y sencillamente, todo viene en un contexto divino y de bien, y naturalmente será para bendición. Si has pacto fuera de Dios, entonces hay que cuestionarlo un poquito. La Pascua es Venus Trans. Nosotros podemos festejar Pesach. La Pascua es católica. La Pascua es católica, la Pascua que se celebra aquí. La Pesach, ese es su origen totalmente hebreo, y que de allí vino y de allí tomó la Iglesia Católica para hacer Pascua. Pesach es pasar por alto. Pascua tenía otra definición a cabo del tiempo y de los cambios que estuvieron haciendo en algunas páginas de Wikipedia. Llegaron a la conclusión que Pascua tenía que ser también pasar por alto, pero antes de eso yo había visto que Pascua era otra definición que tenían, no la que hoy le están dando. Pero la fiesta en sí, aún la Pascua que celebra la Iglesia Católica, lo tomó de Pesach de Israel. Que si ustedes pueden celebrar la Pascua, esto le corresponde a cada uno. ¿Por qué? Porque si vamos a celebrar la Pascua católica, pues es igual que todos. O sea, pero si vas a celebrar Pesach, entonces tienes que hacer un análisis de tu vida, pensar si estás caminando en el contexto divino, si tu vida está alineada al plan de Dios, si tu vida está dentro de sus lineamientos, dentro de su constitución. De lo contrario, la Biblia dice que cualquiera que toma y come indignamente, juicio para sí come. Entonces esto es importante que se considere. Jiménez, Nuevo Laredo, Jiménez, habrá una iglesia en Europa que siga Pesach. Hay muchísimas que siguen este principio de Pesach. Manuel de Nuevo Laredo, ¿por qué no les ha dado la oportunidad de ver y sentir qué hay detrás? Ok. La única razón del por qué es porque bueno, lo dije en el programa pasado, si Dios los deja, ellos tienen esa naturaleza de servir, de someterse y de caminar en esa instrucción. Entonces prácticamente nosotros que no somos linaje de sangre de Israel, no tendríamos oportunidad de ser parte del pueblo de Dios. Entonces quedaríamos fuera totalmente. Esa es la razón. Hijo del hermano Dagoberto, lo del ¿qué dice? Lo del pan, no son los huesos de la coneja en estos lugares. Bueno, Pesach en Estados Unidos, principalmente en la franja fronteriza donde nosotros estamos, no se le llama ni Pascua ni se le llama Pesach, malamente y como ahora sí que como una aberración o una blasfemia se le llama y se le dice Día de la Coneja. O sea, Dios no está en el asunto, Dios no existe en ese tipo de fiesta.
Y mucho menos cuando andan recogiendo huevitos que, pues, no sé, eso solamente tiene que ver con la diosa Astarte, de una mitología babilónica y bueno, tiene un trasfondo por allí bastante oscuro, que de Dios no tiene absolutamente nada. Así es que si estás celebrando Día de la Coneja, pues ahí te ves. Si estás celebrando Pesaj, Dios estará contigo. Si celebras Pascua, pues creo que también es cuestionable. Tenemos que seguir. Y aclaro una cosa, hay varias cosas que yo he visto acá que me dicen, pastor, es que usted dice, no, yo quiero aclarar este punto. Yo no estoy diciendo. Yo solo estoy repitiendo lo que está escrito. Cuando sea algo mío, de mi pensamiento, en algún momento lo he dicho, esto es mío, o esto lo hago yo así, o esto lo creo así. Entonces trato de definir lo que es mío en sí, mis pensamientos, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, pero cuando es algo escrito, dejo bien claro y digo, esto es lo que está escrito. O sea, no es lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy repitiendo lo que está escrito solamente. Nuevo Laredo, Pepe. El pan sin levadura, ¿dónde se consigue? Este es muy difícil, más el hamatzot, que es el que preparan ellos, es difícil, no hay, por eso muchas iglesias te lo preparan, te la dan con galletas saladas. Aquí había una persona que hacía el hamatzot, pero perdí contacto con él últimamente. Trataré de conseguirlo, pero es un pan, no crean que es un pan delicioso, no, es un pan insípido, un pan duro, por eso se quiebra, se rompe, que es una parte de las partes del ritual que dice este es mi cuerpo que por vosotros se rompe. Entonces a la hora de fraccionarlo se rompe, se hace pedazos. Entonces, pero sí, aquí no hay. En Laredo, Texas es muy probable que haya, porque hay una comunidad judía. Entonces, en algún lugar tiene que haber allí en Laredo, Texas, desde el vino kosher como hamatzot, debe haber. Tiene que haber una comunidad judía, porque tengo idea que hay allí y ellos tienen esto. Donald de Laredo, Texas, la maldad aumenta más en estas fechas por el día. Por el día que Dios venció la muerte. Sí, pero pues tenemos que mantenernos siempre al margen, esperando que Dios esté trayendo bendición para cada uno. Yo creo que sí es importante. Daniel, es cierto, pastor, yo le dije al pastor que no hiciera eso, y me dijo que era hereje. Sí, hay una cosa aquí, Daniel, muchos pastores no quieren salir, pero recuérdate, bíblicamente hay dos tipos de pastores, y esto es importante que lo tengamos en cuenta como congregantes. Está el pastor que está conforme al corazón de Dios, y eso está escrito también. Y está el pastor que simplemente está esperando disfrutar de la lana y de la leche y de la carne. Cherry Mason, en sus iglesias pasa más tiempo que en sus casas. Ventas, pláticas, fiestas, poco tiempo para Dios. Definitivamente estoy muy de acuerdo, Cherry, y yo creo que es una de las grandes problemáticas, porque más que tiempo de Dios es socializando, y eso no nos lleva a ninguna parte. TV.com, tendremos serie de las copas. Pues tenemos algo preparado, ya veremos en qué tiempo lo podremos poder poner este tema también. Lorena de Querétaro, pase mi pregunta por favor. Recomiendo el libro para
el inteligente de mi novio. Pues no sé exactamente sobre qué tema quieras perdón, pero como son tantas preguntas, a lo mejor por ahí hubo alguna que quizás tuvo que ver con algo como ateo. No lo sé, pero si se trata de las personas ateas, Lorena, hay algo bien tremendo. La Biblia es bien específica en ese punto. Si alguno cree que le hay, lo va a encontrar. Entonces, esto hay dos puntos que son así. Por ejemplo, la palabra también dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, cuando algunas gentes me dicen, no, yo no creo en los milagros, yo no creo en... perfecto, muy de acuerdo contigo. Pastor, ¿cuándo voy a ver un milagro? Nunca. ¿Pero por qué? Porque no crees. Es muy sencillo. O sea, ni siquiera hay que entrar en controversia con eso. No, pero ¿por qué? La Biblia lo dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y hay varias cosas ahí. Pero requisito. Si crees. Si no crees, olvídate. Jamás vas a ver uno. Del mismo modo si crees que Dios existe, así dice el versículo. Si tú crees que Dios le hay, si tú crees que Él es real, si tú crees que Él existe, lo encontrarás. Si tú crees que no, tampoco lo vas a encontrar. Entonces, Lorena, si ese es el punto, ya tú sabes. La Biblia en ese punto no habla mucho. Y tenemos que ser totalmente apegados a la Escritura porque es la pura verdad. Entonces, de hecho, tengo un conocido amigo con el cual hablo siempre, y por cierto está al pendiente de algunos de nuestro material. Es un gran amigo, lo he invitado a cenar en algunas veces, y él dice, soy ateo, y yo le digo, perfecto, no pasa nada. ¿Cuándo me encuentro con Dios? Nunca. Ni lo sueñes encontrarte con Dios. ¿Por qué? Porque eres ateo, no crees en Él. Y como no crees, entonces jamás lo vas a encontrar. Es muy práctico esto. Así es que, si ese es el punto, Lorena, mejor ya sabes, pídele a Dios que te muestre mejor el buen camino. Traledi TV, saludos, somos nuevos, nos lo recomendó Elena, somos una radio comercial. Bendiciones, nos da gusto tener noticias de ustedes, queremos pues que estén siguiéndonos y claro que sí, gracias a nuestra hermana Elena por recomendarnos, gracias, es una bendición y espero que seamos de bendición para ustedes también. Ciudad de México, Maribel. Su amigo Maribel, pues bueno, tiene una perspectiva de religión y es entendible. Pero precisamente aquí es en donde las cosas tenemos que entender, que si no hay una relación con Dios, no vamos a llegar exactamente a ningún lado. Es importante que nosotros tengamos esta comunión con Dios para que nuestra vida pueda ser transformada. Si no, jamás podrá ser. La palabra dice que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Esa es la condición. GG Time, si no se puede cambiar nada, ¿qué caso tiene su trabajo y el de nosotros? Bueno, es que yo contesté algo sobre eso, pero cuando las preguntas llegan así, cuando estoy en medio de tantas, y si no logro detectar el enfoque, entonces quizás se pueda mal comprender la pregunta, pero si hablamos de cambiar, todo el mundo va a ser transformado. Y como dije, la Biblia tiene un propósito y ya está escrito todo, de principio a fin. Cambiar la escritura no es posible, pero de que todo va a cambiar,
Sí, eso que ni qué. El pecado va a ser desarraigado totalmente. Los espíritus inmundos van a ser puestos en su lugar. Mismo el oponente, mismo Lucifer tendrá su lugar en el lago de fuego. O sea, va a haber un cambio total. Y la condición humana, que está contaminada ahora, precisamente está contaminada por el pecado, va a ser totalmente purificada. Así es que, aclarando el punto, la escritura no va a cambiar conforme está escrita. Y que está escrito que va a haber un cambio global de todo el planeta, sí, la tierra misma va a ser purificada, porque ahora mismo la tierra está bajo maldición por culpa de nosotros, los hombres, para ser más específico, porque la mujer recibió su retribución a la hora, al momento, pero no así el hombre. Bien, Clara de Toluca: ¿está mal que me case con alguien que no sea cristiano? Pues si no decide hacer una confesión de fe y volver y seguir tu fe, no quiero decirte que sí, pero la mayor parte de los matrimonios que se dan en este contexto siempre se ven muy conflictivos por cuestión de creencias. Y es ahí la complicación. Alexa de Toluca: la oración con nuestro Padre es lo más sagrado. ¿Qué se dice en una oración? Alexa, la oración, te pudiera yo decir que se ha confundido con un rezo. Los rezos son palabras repetitivas. Para mí, y esto lo he enseñado mucho, oración es sinónimo es sinónimo de relación, es sinónimo de comunión. Y así como tú hablas con aquella persona que le tienes mucha confianza, que te diriges con ella con respeto, es exactamente igual. Dios no requiere fórmulas, Dios no requiere palabras rebuscadas, Dios no quiere un poema que le toques el corazón. ¿Quieres tocar el corazón de Dios? Solamente ahí. Bueno, quizás hay más, pero te voy a sugerir dos formas. Una, búscalo, arrodíllate en un lugar con el único deseo de encontrarte con Él. Y dile así, háblale dirigiéndote al Padre, que lo quieres conocer, que lo quieres sentir, que quieres vivir esa experiencia con Él, de la cual te han dicho que no se puede expresar cómo es, pero que tú anhelas sentirlo. Primer paso. El segundo, que en tu corazón haya ese deseo intenso, ese arrepentimiento, esa humildad. A Dios le tocas el corazón cuando te humillas ante Él. Y con eso las palabras salen por sí solas. Ni siquiera tienes que preocuparte por qué puedes decir. Incluso el silencio muchas veces es mucho más expresivo ante Dios que todo lo que podamos hablar y decir. Te lo digo por experiencia. Nuevo Laredo, Santiago: dar gracias a Dios debe ser algo más que gracias. Exactamente. Algo que se tiene que hacer con el corazón, o sea, que venga de adentro, no de aquí, de los labios hacia afuera. Se nos quedaron unas preguntas también en la que quedó aquí de la pasada. Dice Canadá: Francisca,
cuando se pierde pesa y cómo podemos recuperarlo. Bueno, pesa se perdió desde el momento que se hizo el cambio hacia Semana Santa, como se le conoce, y podemos recuperarlo nosotros del momento en que nosotros empecemos a hacer los cambios y a caminar totalmente en obediencia hacia Dios. A partir de allí empezamos a festejar de una forma distinta y las cosas se empiezan a recuperar. Cucuta TV, Isidro, ¿para qué es la sangre de Cristabel? No, pues no sabría decirle, no conozco quién es Cristabel. Y naturalmente podría servir para muchas cosas, pero para lo que nosotros ocupamos no lo creo, y no creo que tenga algo que ver con Dios. Ciudad de México, Roberto, mi pastor dice que cubrirse con la sangre de que usted dice que está mal. Ok, que yo estoy mal por decir que no está bien. Algo así, mi pastor dice que cubrirse con la sangre de Cristo. Usted dice que está mal. Bien, el tema de esa cápsula tiene que ver más que nada con cuánto valoras el sacrificio. Pero quise poner al principio un punto en donde no se me fueran a perder creyendo que cubrirse, ponerse y pedir la sangre de Cristo era ya un punto de honra. Eso no existe. Así es que, Roberto, te voy a invitar a que puedas ver dos videos, 2 cápsulas más que tengo. Ahorita te doy el nombre, porque María de España también casi me hace la misma pregunta. La mayoría dice la sangre de Cristo tiene poder, pero entonces está mal dicho, muy mal dicho, y no solo mal dicho, no está escrito. Vuelvo otra vez a decir, no es lo que yo estoy diciendo, es lo que la Escritura dice, porque eso es lo importante. O sea, lo que yo diga no vale, vale lo que está escrito. Pam de Argentina, mi tía nos enseñó que el manto y la sangre debe cubrirse todo, ya le enseñé la cápsula y se puso a llorar. Bueno, ok, es que esto así nos enseñaron a todos. Mi madre decía lo mismo. La Escritura dice que heredamos mentiras de nuestros padres, porque ellos heredaron mentiras. Porque así vino la enseñanza desde donde salimos, valga la redundancia. Pero sí, este es el problema. Ontario, Canadá, Amazon, Free, ustedes vivirán engañados. Mucha gente dice usar la sangre y usted le dice que están en un error. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Una vez más, Free, lo dice la Escritura, lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo lo que está escrito. Pascual de Monterrey, ¿por qué casi todo es purificado con la sangre? ¿Qué es lo que no es purificado? Así dice usted en su cápsula. No, bueno, yo hago mención a Hebreos 9:22 porque así dice Hebreos. ¿Por qué dice Hebreos que casi todo es purificado con sangre? ¿Por qué? Porque anteriormente se purificaba con fuego, se purificaba con agua y las partes del templo se purificaban con sangre. Por eso dice casi todo, lo que era parte del templo nada más. Pero lo que incluía ropa, lo que incluía utensilios, algunos se purificaban con fuego, otros se purificaban con agua. Y eso lo puedes ver cuando lees la Escritura, en Números 31, Levítico 16, te vas a encontrar con todos estos que están allí, cómo se purificaban. Pero cuando tocaba el templo, era sangre. Entonces, y como estoy hablando de la importancia del sacrificio de sangre del Cordero de Dios, por eso, cuando Pablo le escribe a los hebreos, también les hace mención sobre esto. O sea, casi todo, no es todo se purificado con sangre, porque hay cosas que no se purificaban con sangre, se purificaban con agua y con fuego. Gastón, ¿da clase en algún lugar para ir? Bueno, una vez a la semana, al mes, teníamos 2 veces al mes, pero ahora, dada la circunstancia de los eventos que están haciendo, es una sola vez por mes.
Estamos en Venezuela 44, 42. 42. Estamos una cuadra arriba de la México, cuadra y media para ser más preciso. 4214 creo que es. Ahí hay un edificio grande y ahí estamos en los edificios de la Alianza Solo Tu Gracia. A las 9 de la mañana comenzamos, hay 2 expositores y el último normalmente soy yo. Enrique Toluca, el pastor de mi congregación, vende piedras, dice que no son amuletos, son piedras ungidas con aceite y tienen poderes, cuestan 5,000 pesos. Trajo piedras un poco más grandes y dice que están oradas y cubiertas por la sangre. Estas valen 10,000. Le mostré su cápsula, me arrebató el teléfono, lo aventó. Dijo que ustedes son de los que malinterpretan la Biblia. Gloria al Cordero. Bien. Hay dos cápsulas que son bien específicas, que pueden ir a nuestra página y buscarla, ya sea en YouTube como Punto de Giro Dunamis o directamente en Facebook. La primera cápsula se llama La sangre de Cristo tiene poder. Bueno, hasta le puse un nombre sugestivo. Y la otra se llama Cubrirse. Cubrirse. Tome nota, por favor, vaya y búsquelo. Y allí, aunque parece que las dos están enfocadas en el mismo tema, no. Una está enfocada exactamente en la costumbre de decir que la sangre de Cristo tiene poder. Y doy citas específicamente diciendo y aclarando que eso no está escrito. La otra, cubrirse con la sangre. La Iglesia Católica usa la palabra sellar con sangre, que para el caso es lo mismo utilizar el cubrirse con sangre. Esta cápsula tiene como propósito enseñar el origen de el cubrirse con la sangre y el de decir del por qué la sangre de Cristo tiene poder. Su origen es totalmente católico y lo describo justo en la segunda cápsula que se llama Cubrirse. Así es que les recomiendo esas dos, búsquenla por favor, vaya, búsquenla y escúchenla detenidamente y vea las citas. Vuelvo a lo mismo, hablo lo que escrito está, no lo que yo quiero hablar o decir, o lo que pienso. Así es que, Enrique, por favor, búscate esas dos cápsulas, míralas, y si tienes oportunidad, enséñaselo de nuevo a tu pastor, pero sujeta tu teléfono, no se lo des, por favor, que vas a tener otro problema ahí. Sofía de Veracruz. Sofía, sus recomendaciones no son buenas. No existe sangre poderosa de ningún animal, salvo que esté trabajando con el poder del oponente, que totalmente es contra Dios. Y si usted hace eso, yo quiero invitarle, vuélvase a Cristo. Cristo es la única fuente de verdad, la única fuente de salvación. Y usted lo sabe mejor que nadie, porque la paz solamente viene cuando le servimos a Dios. El gozo y la alegría solamente viene cuando le servimos a Dios. Tenemos salud, tenemos paz, porque es parte de la promesa de Dios. Entonces, ninguna sangre es buena. Y si quiere hacer un pacto, y si le gustan los pactos, pacte con Jesús. Le invito y verá. Ese pacto es muchísimo mejor que cualquier otro pacto que usted quiera hacer. Cecia de Texcoco. Mi papá es pastor y me dijo que ya no lo mire porque usted confunde las cosas. No las confundo. Están escritas. Y hay referencias bíblicas a donde lo podemos
comprobar, la sangre de Cristo es lo máximo, pero tiene una sola función. Precisamente yo leí hace rato, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Eso es Marcos capítulo 16. Y luego sigue diciendo, en mi nombre, no dice con mi sangre. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. ¿En nombre de quién? De Yeshua. Requisito, creer. Lamentablemente mucha gente cree que cree y comienzan en el nombre de Jesús, y como les falta la fe, y por el Espíritu Santo, y les falta la fe, y por la sangre de Cristo, y les falta la fe, tráete el aceite, lo bañamos en aceite, y al rato se hace un desorden. ¿Por qué? Porque no saben seguir las instrucciones de Dios. Solo di en el nombre que está indicado allí y las cosas van a pasar. Pero créelo que así va a suceder. Es simple. No hay más que hacer. Entonces no se trata de confundir, se trata de estudiar bien la Escritura. Así es que te invito, Cecia, también, si estás allí conectada, que bueno, checa esas dos cápsulas. La sangre de Cristo tiene poder y cubrirse, y con eso verás. Ciudad de México, Marta, cuán importante es el sacrificio de Jesús. No lo merecemos, hay mucha maldad con Noé y después de Noé. Siguió la maldad. ¿Usted cuántas mentiras dice al día? Yo por lo menos unas 15 promedio. Y usted, aunque sea una, pero la dice, y eso es pecado. Pues sí, a diferencia que aquí hay un punto bien importante. Una cosa es ser pecador y otra cosa es caer en el lazo del cazador. O sea, son dos cosas distintas. Que eso hay que comprenderlo, porque el pecador lo está ideando. El pecador dice las mentiras adrede, las arma, las estructura, las dice. Pues yo no sé, a lo mejor voy a decir una mentira porque alguien me dijo algo y es una mentira y yo lo estoy repitiendo porque se lo creía aquel y en verdad es una mentira. Pero que de mi mente salga el corazón, de mi corazón salga por yo decir una mentira, hasta ahora, y le agradezco a Dios, no puedo hacerlo porque su espíritu me redarguye si yo estoy pronto a decir una mentira. Así es que es importante que aquí empecemos a ejercitar nuestra voluntad y le demostremos a esta carne que quien tiene el control es nuestro Adonai. El Laredo, la coneja espesa o Pascua es lo mismo. Bueno, lo han revuelto, lo dije hace un rato. Y aberrantemente se le llama Día de la Coneja cuando realmente eso no tiene nada que ver, eso tiene otro origen y muy oscuro, por cierto. Verónica de Tabasco, ¿qué es más pecado? ¿Carnaval, una representación de la crucifixión o una mentira blanca? Todo se llama pecado, no existe una... ¿cómo te diré? No existe un nivel. Y esto yo lo he dicho. Lo mismo le cuesta al que se roba 10 kilos de uva como al que se come una en el supermercado, sin pagarla. Es pecado. ¿Por qué? Porque dice, no robarás. Te robaste una uva, robaste. No hay vuelta de hoja. Es que era una sola uva, lo robaste. Con más gana, ¿cuánto podías haber pagado por una uva? ¿1 peso? ¿50 centavos? ¿2 pesos? Y a veces con tanta insignificancia dañamos nuestra vida espiritual. Entonces sí, no hay límites, Verónica, es por igual. Pecado se va a llamar pecado como se haga. Eugenio de Puebla, los católicos no usan la sangre, los cristianos sí, está mal hecho. Eugenio, con mucha pena, pero realmente usar la sangre viene de la Iglesia Católica.
Te invito a que veas específicamente la cápsula cubrirse y verás, de hecho hay una oración que usa la Iglesia Católica que se dice la oración para sellar. Y esa se usa precisamente con la sangre de Cristo sellan. Sellan puertas, sellan problemas, sellan situación. Y tiene su origen, es más, se le atribuye que fue Ignacio de Loyola quien hizo esa oración. Hay otros dos personajes, creo, o uno, no los recuerdo bien ahorita, pero te sugiero, ve la cápsula cubrirse y ahí hablo exactamente de los personajes. Y creo que era Juan 22, que estaba en el periodo del papado de Juan 22 cuando se hace esta oración y se establece esta oración. Así es que, pues de allí viene también esto. Bien, seguimos entonces de Plaxquero Oficial, somos nuevos, saludos. El gallo de Pedro debe haber querido matar ese gallo. Sí, lo que pasa que, bueno, ya les expliqué, no era un gallo de patio, sino que era una oración. Era el tiempo de cuando se sonaba un shofar y la gente ya sabía que era tiempo de entrar en oración. Así es que, pues bueno, ese era el punto. Señora Reyes de Nuevo Laredo, el gallo, ¿qué tiene que ver en nuestras vidas? Pues aquí le iba a decir nada, pero hay una cosa, mira. Lo que estamos viendo es cómo la crucifixión de Jesús no fue una simple muerte, que, lo acusaron de esto, pum, mátalo, ya, súbelo a la cruz y se acabó. No. Estamos viendo todas las partes que se fueron cumpliendo, todas las partes proféticas que se fueron dando. Y precisamente la negación de Pedro se da precisamente antes que el gallo cante. Pero aquí yo trato de explicar y de aclarar que esta palabra profética no tiene que ver con un gallo de patio o un animal. Tiene que ver con un tiempo de oración que se le llamaba el gallo, que se daba la oración antes del amanecer, y que era una oración de gratitud, cuando realmente Pedro lo que había hecho era una negación antes de eso. Por eso Pedro llora desesperadamente porque él sabe cómo es la oración de la mañana, la oración de Shaharit, ese es el nombre que lleva. Entonces él sabía que era Shaharif Tefilá, o sea, la oración, o sea, la tefilá del amanecer. Entonces, tiene que ver porque es parte de la situación de la crucifixión, que no fue algo que se fue dando poco a poco. Es en esta fecha se crucificó Jesús y su sangre es profética, sí, totalmente profética, y eso sí, prácticamente se está en fecha igual. Está en fecha igual. No es como Navidad que está torcida la fecha, no, este es exactamente igual. Israel, Tierra Santa, las últimas noticias son parte de la profecía, totalmente acertado, son parte de la profecía que está corriendo, que está avanzando, y esto es lo que nos va a llevar a acercarnos ya a la parte final. Julia de Canadá, la sangre derramada en las guerras es una maldición. Esa sangre que se derrama en las guerras, muchas de esas sangre es sangre inocente, y esta sangre lo único que hace es, como la Biblia dice, hay mucha sangre por la cual la tierra gime. La tierra gime, clama ser redimida por mucha sangre inocente derramada en ella. Entonces, sí tiene alguna función, y bíblicamente está escrito de que sí, entre más sangre se derrama, la tierra gime más. Y eso obviamente no lo oímos nosotros, pero está a los oídos de nuestro Adonai.
México, Ciudad de México, Samuel, el pastor Gigi Ávila dijo que la sangre te libra del mal, y eso no lo dice la Biblia. Recordemos algo bien interesante. Nuestros padres recibieron una revelación que no es la misma que estamos recibiendo nosotros ahora, pero que si nosotros queremos dejar las cosas y seguir con las tradiciones que ellos tuvieron, bueno, entonces estamos mal. Hoy estamos viendo tiempos donde hay más revelación. El Espíritu de Dios está moviéndose porque los tiempos son totalmente proféticos. En los tiempos de Gigi Ávila los terremotos se daban allá a las 500, ahorita se están dando casi a diario. Y muchas cosas que nosotros hoy estamos viendo, Gigi Ávila no lo vio, él solamente venía sobre lo que Dios en alguna forma le revelaba y parte de lo que la misma gente estaba aprendiendo en ese tiempo. Pero hoy, creo que hoy por hoy sí, y respetamos mucho la postura de este siervo Gigi Ávila, que en verdad fue un hombre que se mantuvo lo más correcto dentro de la Escritura. Querétaro, soy párroco de una iglesia. La ceniza es igual que la sangre de Cristo. Bueno, esa es la connotación que le han dado, pero realmente la ceniza no tiene nada que ver con la sangre de Cristo. Y hasta donde tengo entendido, la Iglesia Católica ha definido las cenizas como un principio realmente de una costumbre hebrea que tenía que ver con ayuno y oración, y la ceniza era símbolo de sacrificio juntamente con el saco de, se me va el nombre de silicio. El saco de silicio tenía que ver, era un saco más bien hecho de pelo de cabra, así burdo, tejido burdo, o sea, y la ceniza no se lo ponían en la frente, se la vertían en toda la cabeza y en el cuerpo y se sentaban y pasaban tiempos orando. Pero bíblicamente no existe ninguna base que diga que la sangre de Cristo es igual que la ceniza. Entonces, le invito, puede buscarlo en la Escritura y verá que no existe ninguna Escritura que diga que la ceniza es igual que la sangre. Y la otra, ¿cómo se usa la ceniza? Puede ir a buscarlo y verá que la misma iglesia en un comunicado dijo que hacen esto de la ceniza basado en las costumbres judías, pero que no es igual. Aclaran, no es igual. Ahora en tiempos modernos es diferente. Entonces, finalmente se queda totalmente fuera de contexto. Canadá. Hijo, hermano Dagoberto, por favor no deje mi duda, gracias. ¿Son mandamientos para Israel o para nosotros? Para todos. Si nosotros somos conciudadanos del pueblo de Israel, los mandamientos es para, dice la palabra, te lo voy a decir, hermano, así como lo dice la Escritura. Y estos mandamientos serán para el pueblo de Israel y para el extranjero que quiera obedecer y ser parte del pueblo de Israel. Así es que, ahí está, bien clarito. Isela de Veracruz, el silencio, ¿cómo es para Dios? El silencio es una parte en que nosotros podemos estar allí recordándole, nuestra mente la conectamos con Él, reconociéndole, una adoración, no hay palabras para decir, todo lo que diga queda sin sentido, porque lo más importante es que Él sepa que estoy ahí para que yo pueda y que estoy dispuesto a recibir de Él lo que Él tiene para mí. Es un tiempo único. Tierra Santa, gracias por el envío, esperamos los demás. Bueno, ahí te hablan, hermano Beto. Puerto Rico, soy tío de Dagoberto, saludos, los empiezo a seguir, qué bendición, muchas gracias, Dios me lo bendiga, es una bendición saber y tener estas noticias.
Movimiento Misionero Católico, saludo, ¿podemos verlo? Pasaremos por Nuevo Laredo, necesitamos comida, hospedaje y dinero. Vámonos. Esto es bien claro. Bueno, pues ¿qué le puedo decir? Si son un movimiento misionero, me supongo que ya están bien estructurados, bien organizados, saben a dónde van, cómo van. Y el poder vernos, pues, no es tan importante, pero sí es una pena que no pueda proveerles hospedaje ni dinero, porque este medio, hasta ahora, lo sostengo yo solo con mis propios recursos. Entonces, voy lentamente, voy avanzando y apenas estamos en construcción. La TV es obra negra, estamos tratando de que esto salga, avance, pero bien, pero si quieren verme, con todo gusto. Una comida igual y lo comemos, eso no pasa nada, lo compartimos. Así es que la Biblia dice que si hay una tortilla, si hay 2, 3 tortillas, pues las repartimos entre todos y nos comemos la mitad cada uno. Así es que Dios me los bendiga grandemente. Y en caso que desee, solo puede contactarnos y estamos listos. Ricardo de Monterrey, si el diablo irá al infierno, nosotros también, y si me quito la vida, ya es lo mismo. El diablo definitivamente su lugar es ir al lago de fuego. Y nosotros, el diablo no tiene opción si quiere o no quiere, si desea o no desea. Ese es el punto en el cual hay una contienda dura contra el ser humano, porque el ser humano tiene todavía la posibilidad de elegir hacia dónde va. O sea, tú y yo tenemos la decisión y la elección hacia dónde vamos. Yo me quiero ir con Dios, yo te quiero ir al infierno, pues bueno, ¿a quién le vas a obedecer? ¿Le vas a seguir al enemigo? ¿Le vas a seguir a Dios? Ese será tu destino final. Entonces, si alguien se suicida, entonces ya es otra razón, porque nadie tiene derecho sobre su vida, sino el mismo que se la dio. Entonces, eso tiene ya otra connotación y obviamente cae sobre un juicio de Dios. Así es que, Ricardo, Dios es fiel y espera estar contigo siempre y cuando tú te des esa oportunidad de acercarte a Él y sepas escoger el lugar en donde pasar la eternidad. Gaby de Australia, en esta fecha es donde Dios muere y cuál es la fecha donde Él nace. Bueno, Gaby, me vas a disculpar, pero esto no voy a poder contestarla porque esto sí es bien complicado hablar ahorita porque es un tema bastante largo. Esto lo hemos visto en Navidad y debe andar algún material por allí que no podría darte ahorita precisamente el lugar en donde está, pero sí. Después vamos a hablar algo sobre esto. Tijuana, Matías, los migrantes que están aquí creen en sus milagros, pero ¿qué pasa cuando no se cumple? Bueno, si no se cumple por 2 razones, están pidiendo mal o simplemente ellos no están en condiciones de pedir. Una cosa es cuando pides para tus propios deseos y otra cosa es cuando no estás en condición de pedir, porque no todos somos hijos de Dios. El solamente creer que puedo levantar mis manos y pedir y ya la hice. Entonces, creo que no es así. Lo he dicho repetidas veces, Dios es relación, es comunión. Si no tengo eso, ¿cómo puedo pedirle algo a alguien que no tiene una comunión conmigo? Hermana Elena, saludos. Pastor, buen provecho, los milagros son de Dios y yo creo en Él. Gloria a Dios. Radio Cuba, ya tenemos el MP3, muy bueno. Y lo ponemos en la madrugada. Pues gloria a Dios. Dios ha de hacer cosas grandes. Bien, creo que aquí vamos a detenernos, vamos a pararnos aquí
Y vamos a dejar el resto de preguntas pendientes, porque en verdad creo que el día de hoy, aunque aparentemente no hicimos mucho, pero sí ya vamos bastante avanzados. Quiero decirles muchas gracias por estar ahí con nosotros, han sido una bendición. El resto de las preguntas lo vamos a responder, no se dé por aludido, que no se consideró, claro que sí estaremos allí. Gracias por estar con nosotros, ha sido una bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos has dado. Te ruego que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están del otro lado de los medios, de este medio, en todas las partes, Señor, donde ellos estén. Yo te ruego que tu Espíritu Santo ministre sus vidas y que haya esa libertad espiritual para cada uno y que así ellos, Señor, puedan encontrarse contigo. Gracias por esta bendición. Que el fin de semana sean bendecidos y prosperados y guardados en tu mano. Que Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.